esa hermosa ciudad, dice que allí bajaron Tupá y Arací y vivieron acá su luna de miel. Y en el sol vivía Tupá y en la luna la hermosa mujer que era Arací. Dice que ambos decidieron contraer nupcias. Oye, pues afuera ¿y para qué? Porque acá estaba el paraíso terrenal. Y la gran pregunta seguramente que puedes hacerte hoy, mucha de la gente que nos ve, ¿dónde estaba el paraíso terrenal? En un lugar precioso, el Edén. El Edén. Y el que va a escuchar esto va a decir, pero qué tan preciso pudo haber sido. Arigua. Esa hermosa ciudad y en la parte alta de los cerros, donde están el famoso Cerro Coy y el Sonorí, dice que allí bajaron Tupá y Arací y vivieron acá su luna de miel. Y Tupá creó un hermoso lago al cual él le puso su nombre. Tupá y Cuá, que con el tiempo muchos pronunciaron Tapa y Cuá, y mucho más adelante pasó a llamarse Lago Ipacaraí. De ahí nace el... Ahí, bueno, eso está en el escrito de Narciso Recolmán.